no fue un blanco y negro. Mataron gremialistas, mataron compañeros, mataron sacerdotes y mataron militares, mataron pibes. No eran ninguna buena gente. No se puede estar pensando en los votos de dentro de 2 años. Hay que pensar en los dramas que tenemos hoy. A mí no me gustó lo de Jamoncito. Tuvimos 4 años un no presidente. Hoy tenemos una especie de Toro Miura. 15 para todos, 9% para Grabois. ¿Para hacer qué, papá? Y ya está ocurriendo algo que también desconcierta a algunos empresarios, pero que nadie quiere hablar de esto. Es que el dólar está clavado. Entonces ellos jugaron a un dólar de 2 lucas. Con un dólar de 1 luca están nerviosos. Bueno, muchachos, adáptense. Miren que la inflación este año va a ser más alta que el dólar. No se claven. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy el ex vicepresidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex canciller de la República Argentina y bueno, muchos otros cargos que sería muy largo describir. Carlos Rucauf está con nosotros. Hola Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Al contrario, es un placer muy grande de vuelta a hablar contigo. Carlos, bueno, hay hoy todavía un debate sobre si hay una reversión del 24 de marzo a propósito del video que publicó el gobierno, de las declaraciones de la vicepresidenta de los últimos días y también de la marcha que hubo en Plaza de Mayo. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que pasó? Mi mirada es que seguimos viendo la vida que ha transcurrido en mi generación. Tu generación prácticamente no la vivió, como si fuera un blanco y negro. No fue un blanco y negro. Hubo asesinos que mataron gente inocente siendo terroristas y hubo asesinos que violaron y mataron a sangre fría siendo militares. Siempre dicen, nos pusieron en operaciones el gobierno constitucional. El gobierno constitucional puso efectivamente en operaciones a las Fuerzas Armadas para aniquilar el accionar subversivo. Y luego los tres comandantes, por una orden secreta, que se llamó ley secreta, modificaron el concepto digamos, del accionar subversivo y pusieron subversivos. Es decir, no el accionar. Sino las personas. Entonces, a partir de eso, todo lo que ya conocemos, y ahora le suma el gobierno algunas cosas que conocíamos, pero que quedaron en olvido, porque claramente Kirchner, que nunca fue un tipo de defender los derechos humanos cuando era gobernador, y mucho antes cuando estaba junto al general Guerrero durante la dictadura y él se dedicaba a cobrar ejecuciones de la 1050, se vistió con el ropaje de un reivindicador de los derechos humanos y se chupó a mucha gente de las organizaciones, una pena. Ayer el símbolo, viste, era Néstor bajando el cuadro, por lo menos el símbolo promocionado desde la cámpora, ¿no? Claro, pero además había todo un lenguaje muy violento. eh, por ahí vi un chico que llevaba un cartel que decía, con la cabeza de Conan haremos un cenicero donde apagarán el pucho los compañeros montoneros. Ese pibe que no tiene ni idea de lo que fue la guerra sucia, ni idea de los años de plomo, y que le han vendido un cuento como que hubo alegres muchachos que defendían un proyecto. Esos alegres muchachos mataron gremialistas, mataron compañeros, mataron sacerdotes y mataron militares, mataron pibes. No eran ninguna buena gente. Más aún, este que el otro día se murió es el responsable Perdía. de lo que se llamó la contraofensiva montonera, que fue entregarlos a las manos de los militares que estaban en el poder en una masacre nunca vista. Y por el otro lado, ¿qué puedo decir yo de los tres comandantes? Un comandante como Macera que llegó hasta matar al marido de su amante, el uso indiscriminado del poder. Ahora, confundir los asesinos con las Fuerzas Armadas me parece que es un error gravísimo. Yo decía el otro día, hoy los grados más altos de las Fuerzas Armadas
ni siquiera habían entrado al colegio militar en los años de plomo. Entonces, hacer una especie de contraapología y estar disconforme con cualquiera que use un uniforme, hasta de portero, me parece que es la típica demasía esta de que hay santos y hay diablos. No, no, hubo mucha gente de porquería y algún día habrá que escribir para las futuras generaciones que esta realidad fue una realidad muy compleja, fue una guerra sucia. Todas las guerras sucias son complejas. En el mundo ha habido varias. Sigue habiendo. Decís guerra sucia y no genocidio. No, dentro de la guerra sucia ha habido un genocidio. Discutir si son 30.000 o 8.000, a mí me parece un absurdo. Ya con que fueran 1.000 es una locura, Totalmente. ¿no? O sea, en eso también se centró, ¿no? El debate, que si son 30.000 o si no son 30.000. Ahora, en el medio vos hablaste de las Fuerzas Armadas, hablaste de la defensa del país, y eso que aparecía en agenda en la campaña, ha desaparecido en el gobierno, ¿no? Excepto por lo que vimos ayer, que es una fecha puntual. Bueno, el ministro Petri está haciendo una reformulación muy, muy profunda de las Fuerzas Armadas. Y la ministra Garré, que había firmado un decreto con Kirchner, ahora ese decreto se modifica. Me gustaría explicar eso a la gente. El decreto Kirchner-Garré establecía que las Fuerzas Armadas argentinas no podían defendernos a los argentinos, a nuestra patria, de ningún ataque que no fuera de una fuerza armada de otro país. Esto en el mundo de hoy es otro absurdo, porque podría haberse defendido Israel del ataque de una organización terrorista como Hamas si sus fuerzas de defensa tuvieran la prohibición de defenderse de cualquiera que no fuera un ejército regular de otro país. Se podrían defender de Hezbollah, se podría haber defendido Fidel Castro en Bahía Cochinos de los cubanos que Estados Unidos armaba para tratar de derrocar el régimen. Nunca se le hubiera ocurrido ni a un gobernante ruso, ni a un gobernante chino, ni a un gobernante cubano lo que hizo Kirchner y Garrett, dejar inerme a nuestras Fuerzas Armadas. Este cambio a mí me parece muy importante. Yo no comparto que las Fuerzas Armadas tengan que meterse en conflictos interiores. Como por ejemplo el Yo tema del creo, narcotráfico. exacto. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser, una vez que se modifiquen todas estas normas y se le dé tarea de empeñamiento de acuerdo a la ley, tienen que ir a nuestras fronteras. Y en nuestras fronteras hay muchos gendarmes que hay que recuperarlo para la lucha en el conflicto interno. El gendarme, el prefecto, el policía están preparados para la lucha urbana. O sea, hacer un rediseño, digamos, en la frontera, sacar los gendarmes de allí, poner las fuerzas militares y entrenar a los gendarmes y policías locales de los sectores más conflictivos en narcotráfico. Exacto. Vos pensá y pensemos todos juntos el riesgo que significa para Argentina una Bolivia que ha firmado un acuerdo militar con Irán. Irán es la potencia que organizó el atentado a la Embajada de Israel, que organizó el atentado a la AMIA y que financia a Hezbollah y Hamas. Entonces, es un lugar que hay que cuidarlo. Pero además es un lugar donde lo que ingresa ahí es la droga pura. Entonces, estamos ante un cambio de sistema que a mí me parece muy bueno lo que está haciendo Petri, ir a una cosa de fondo, no calentarse con la coyuntura, no entusiasmarse en el debate de los dramas que tenemos de coyuntura, sino que ir a un tema de fondo. O sea, la modificación que hizo es suspender esa limitación que tenían las Fuerzas Armadas para oponerse únicamente frente a estados con Fuerzas Armadas que atacasen el país. Esa es la modificación de la que hablas, que tal vez fue poco difundida. Sí, pero además cambiar la ley de derribo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de ley de derribo de aeronaves que es tan obsoleto que cualquiera que le interese puede buscar en internet el decreto del presidente Alberto Fernández con motivo del ingreso de un nuevo presidente. Ingresaba Milei.
Entonces hizo un decreto sobre la ley de derribo, que realmente el día que se estrellaba contra la Casa Rosada podías hacer algo, Claro. ¿no? El tema que eso sí está vinculado a la seguridad y al informe que hizo Patricia Bullrich de las rutas. La droga llega a Rosario, puerto de exportación fundamental a Europa, de los países vecinos en container que vienen por el río, por la hidrovía. Entonces, control de la hidrovía. Que vienen por tierra, control del tráfico vehicular. Hoy no se puede parar un auto para averiguar qué está haciendo. Sin una Tiene que estar en orden. flagrancia. Esto hay que cambiarlo, obviamente. Y el otro es la droga que también viene por aire. Claro. Aviones de baja altura, aviones de otro tipo de porte, drones que traen droga. El sistema de comunicación, aún el sistema de combate del mundo ha cambiado. Los drones son fundamentales, no solamente los drones de alto porte, como los que se usan en la guerra entre Rusia y Ucrania, también los de mediano porte, que pueden llevar kilos de droga y aterrizar en cualquier lugar. Entonces, toda la lucha contra el crimen organizado también tiene que cambiar. Y en eso a mí me parece muy importante el proyecto de ley que mandó Patricia Bullrich, lo que se llama la ley del castillo, que es lo mismo que ocurre en cualquier país europeo, por eso se llama ley del castillo. Nadie se puede meter en tu casa y salir indemne, ni nadie puede procesarte por haberte defendido dentro de tu hogar. El caso Babi Echecopar. Cuando Babi es asaltado, mata a un ladrón, se pasó un año yendo a la justicia, su familia declarando, su familia destruida, y tuvieron que malvender la casa y mudarse porque los amenazaban. Estos yo creo que son los cambios sustantivos que los argentinos estábamos esperando en materia de seguridad y defensa, y que está bueno que vayan al Parlamento y que en esto la política se junte, que la política entienda que en defender el país o defendernos de los delincuentes no puede haber una discusión ideológica. No se puede estar pensando en los votos de dentro de 2 años. Hay que pensar en los dramas que tenemos hoy. Rucauf, usted fue vicepresidente y escuchó la entrevista con Villarroel, la que le dio a Viale. ¿Qué le parece la postura, las diferencias que marcó, con cierta sinceridad, un poco agradable por lo menos para quien trabaja en medios, pero políticamente algo que no se escucha muy seguido, ¿no? ¿Qué le parece a usted? A mí no me gustó lo de Jamoncito. Sí. Me parece que es una Subestimación. subestimación sobre todo de la investidura presidencial. Tuvimos 4 años un no presidente, hoy tenemos una especie de toro Miura, no un jamoncito, que va para adelante. Me parece que no corresponde y que creo que acá hay que interpretar que ellos llegaron con un mensaje y ese mensaje tiene sus contradicciones con la realidad, que en la Argentina hay un sistema de check and balance, por suerte, donde uno controla al otro. Entonces, se manda una ley y yo creo que las leyes tienen que ser modificadas, no obstruidas, modificadas para hacerlas mejor, que los decretos tienen que ser considerados en su medida y armoniosamente. La frase, como sabés, no es mía. Entonces, me parece que hay que bajar un poco los decibeles, porque a un presidente Toro Miura no le podés poner enfrente una locomotora. Lo que tenés que poner es una política de negociación. A mí me parece que el jefe de gabinete y el ministro de Interior están haciendo una negociación importante con los gobernadores, porque yo estoy de acuerdo con llegar al déficit cero. No me cabe ninguna duda que este objetivo es fundamental. No es una idea mía, es una idea de cualquier tipo sensato. Más aún, Néstor Kirchner, el día que asumió, dijo, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede emitir exageradamente porque produce inflación y afecta a los que menos tienen. En consecuencia, el déficit cero, objetivo central. Entonces, en eso se tienen que poner de acuerdo el presidente y los gobernadores. ¿Qué gastos no hay que hacer? ¿Qué gastos son imprescindibles? Salud, educación, seguridad, sostenimiento de los que menos tienen, una política previsional distinta a la que veníamos viendo. Ahora, pero ¿cómo podría mejorar esa relación? Porque
por separado pareciera que todos están de acuerdo, pero después los gobernadores cuando les dicen están de acuerdo, dicen, bueno, pero a nosotros no nos gusta que nos maltraten por redes sociales, que digan esto de nosotros, que digan lo otro. Como que obviamente a ninguna persona que fue votada por su provincia le gusta que le marquen la agenda o que lo subestimen por redes sociales. Entonces, ¿cómo cree que o cómo crees que debería conducirse el gobierno y los gobernadores para llegar a este acuerdo necesario para ambos? Bueno, primero comprender los gobernadores y el presidente que no hay unos sin los otros, porque cualquier descalabro en un país que lo dejaron descalabrado, porque también hay que tener en cuenta esto, dejaron un país hecho pelota, ¿no? Entonces yo en un programa tuyo dije, vamos a ver este melón sin abrir, cómo funciona. Bueno, el melón está en pleno conflicto. Entonces yo lo que digo es, si todos saben que no pueden uno funcionar sin los otros, es cuestión de sentarse con lápiz y papel y definir hasta dónde llega la necesidad de cada uno. Obviamente no se puede gastar hoy como se gastaba una década atrás porque el país quedó fundido. Entonces esto lo Ni tienen que como se pensar gastó en todos. campaña, ¿no? Que también fue extraordinario lo que sucede, porque lo que están pidiendo ahora, lo que pasó el año pasado, María Julia, lo que se gastó en campaña fue una locura, pero los curros que estamos viendo no lo imaginaba nadie, ¿no? El caso Grabois, se lo voy a explicar a los oyentes y televidentes muy sencillamente. Los gobernadores, para llegar a un acuerdo con el presidente, pedían que se convirtiera en coparticipable el 15% del impuesto país. Grabois el año pasado se llevó el 9% del impuesto país. Es decir, 15 para todos, 9% para Grabois, ¿para hacer qué, papá? ¿No? Y los seguros de Alberto Fernández. Ahora, gran parte de la popularidad que mantiene Milei tiene que ver con que la gente dice, no, aquello de vuelta no. totalmente. Esto, ¿no? Quisiera hacer un comentario sobre el tema jubilados. Sí. Eh, No, no, justo te iba a preguntar, porque algunos están diciendo desde la oposición, bueno, es una nueva estafa, no fue acordado, pero lo cierto es que la reforma que está planteando el presidente contempla no toda la recuperación de los saberes, pero sí las de los últimos 2 meses inflacionarios que fueron enero y febrero, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves vos? Primero, vamos a la estafa mayúscula. Durante el kirchnerismo entraron sin aportes 1.500.000 personas. Todos sabemos que hay montones de personas que no necesitaban esta jubilación. Que vino un gestor y le dijo, señora, yo sé que usted tiene plata, pero no hay requisito, venga y pida la jubilación. No fueron jubilaciones, una gran parte, para gente desposeída. Fueron para sectores medios altos que tenían recursos suficientes y no necesitaban esa jubilación. Esto es parte de la destrucción del sistema previsional. En el último año del gobierno de los Fernández, con Massa candidato, los jubilados perdieron el 27% respecto a la inflación. Nunca en la historia argentina los jubilados perdieron tanto. Y finalmente, una inmensa injusticia. Siempre le aumentan a la mínima y no a las escalas intermedias. Hay que personas de tu actividad, personas del sistema bancario, seguros, petroleros, que pasaron toda su vida aportando sobre altos salarios y hoy no reciben una jubilación proporcional y la mínima se le acerca. Una mínima donde, como dije antes, están cubiertos muchos que entraron por la ventana. Entonces, el primer tema, el sistema lo destruyeron. Segundo, hay que recuperar lo de la inflación. Pero sobre todo hay que recuperarlo para aquellos que tienen necesidades y para aquellos que aportaron toda la vida. Y esto es un sistema de fondo. Cuando yo escuchaba ayer que el ministro dijo, vamos a aumentar 27% a todas las escalas y el 15 o el 17% a la mínima, bien, bien, porque tiene que recibir las escalas intermedias. ¿Por qué el que nunca aportó ve que se le acerca? Es injusto.
¿Y crees que va el gobierno a dar un paso más sobre esas jubilaciones? Se habló en un momento sobre esas jubilaciones que entraron por la ventana. Se habló en un momento que iban a pasar a hacer subsidios, como otro plan de subsidios, que iban a salir del ANSES, del ANSES no, de la categoría de haberes jubilatorios, y pasar a una especie de planes sociales. ¿Crees que se va a poder avanzar en eso? Desconozco la posibilidad jurídica, no me gusta hablar de lo que no sé. Sería justo, pero desconozco la posibilidad jurídica si no es un derecho adquirido. Pero en todo caso, es muy importante no tomar el sistema jubilatorio como que todos están igual, porque todos no están igual, y que hay que defender a los que menos tienen. Y quisiera también decir que los comedores son fundamentales. Los chicos van a la escuela en una gran parte en la escuela primaria porque ahí comen. Y no solamente comen ellos, come su mamá, que no tiene muchas veces la posibilidad de comer en su casa. Entonces, los comedores tienen que estar claramente abastecidos. Esta es otra parte central de esta transición hacia un sistema económico distinto, pero que tiene que cubrir. No solamente lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Claro, ya Hay que cubrir vaya el mundo paradoja, entero. porque digo, ¿crees que el presidente tal vez tiene el foco demasiado puesto, como demasiado sumiado, como le decimos los periodistas, en la parte económica, técnica, y que de alguna manera se está escapando el cuadro social? No se le escapa, porque de hecho a cada rato él hace referencia y le ha dado instrucciones a Caputo para que vaya haciendo estas modificaciones de las que estamos hablando. Pero lo cierto es que el sufrimiento está, Total. y entonces ninguno de nosotros, que somos analistas de la realidad, tenemos que dejar de hablar de ese sufrimiento, porque han sufrido demasiado. Yo entiendo que realmente no hay plata, pero el presidente dijo que iba a haber una sola billetera abierta, que era la de Petovelo. Y bueno, después se encuentran que van a comedores que no existían, o que en comedores donde figuraba que cobraban 500, que comían 500 y ellos cobraban por 500 lo que armaban el comedor, eran 100. Hay mucho curro también hay. Parece mentira, ¿no? Que se curre con la comida de la gente, pero hay gente que no tiene corazón y que no tiene ninguna posibilidad de poder entender lo que le pasa a lo que dice él que va a arreglar. Entonces, yo creo que sí hay que decirle también a los argentinos que acá hay un aprovechamiento empresario. Yo cada vez que digo esto en un canal de televisión, los periodistas empiezan a ponerse a titubear, porque se ve que la única pauta que queda es la de los supermercados y la de los vendedores de alimentos. Pero digo, eh, se aprovecharon, se siguen aprovechando, ¿no? No hay motivo para que acá suba el 200% de la naranja que son de acá. No tiene componente No, no, importación. siempre descuentan con una inflación futura, la inflación no está en esa curva que iba descendiendo y los precios no bajan. Tal vez se están estabilizando por una cuestión de la recesión, que ya ves que la gente decidió dejar de comprar lo que podemos dejar de comprar, pero claro, siempre hay una zarpada de sálvese quien pueda, frente a la inflación, ¿no? Esperemos que eso también pueda cambiarse y va a cambiar también porque el mercado mismo lo está planteando de esa manera. O sea, si no hay ventas. Bueno, vos vas y ves precios de la misma cosa en lugares muy cercanos, muy distintos. Pero precios, digo, por la mitad. Con lo cual, el que no cobra por la mitad está ganando a costa de todos nosotros. Yo creo que hay que cambiar un hábito. Durante toda la época hiperinflacionaria del kirchnerismo, cada vez que teníamos un mango comprábamos cosas pensando el mes que viene van a estar más caras, comprémosla ahora. Yo creo que hay que cambiar este hábito porque va a producirse una deflación, va a haber un movimiento inverso y ya está ocurriendo algo que también desconcierta a algunos empresarios, pero que nadie quiere hablar de esto, es que el dólar está clavado. Entonces ellos jugaron a un dólar de 2 lucas. Con un dólar de 1 luca están nerviosos. Bueno, muchachos, adáptense. Todo el mundo se adapta, dejen de hacer una vacación este año en Cortina d'Ampezzo, háganla nomás por acá. En Vayan a Mar del Plata. No, porque esto es lo que sufre un empresario. Un empresario no sufre lo que sufre el Totalmente. tipo que está en la calle laburando todo el día. Entonces, alguna vez dejen de querer ganarla toda junta, ¿no?
Y yo creo que esto tiene muchos sectores que se están aprovechando. Y uno que no quiero dejar de lado, porque soy el señor de decir las cosas que a todo el mundo le molesta, es los muchachos de las prepagas. Realmente, yo no, está bien, los jodían antes, pero ahora nos quieren joder a nosotros de una forma que es imposible. La gente va a tener que optar entre la prepaga y comer, muchachos se van a quedar sin clientes. Totalmente. Totalmente. Ya empezó a haber como otro mercado de propuestas por franjas etarias, o sea, diferentes tipos de servicios parciales con el PMO. O sea, ya se empezó a mover el mercado para captar esos clientes, esos pacientes que se están yendo de las prepagas que se zarparon y que, bueno, no van a poder sostener, obviamente, todas estas coberturas. Perdón, una cosa que vos dijiste recién es uno de los dramas de la Argentina. A los pacientes los tratan solo como clientes. Totalmente, totalmente. Carlos, te agradezco infinitamente, es siempre un enorme placer para nosotros charlar con vos y muchas gracias, mucha suerte. Bueno, una cosa final. Miren que la inflación este año va a ser más alta que el dólar, no se claven. No compren dólar y banquen un poco para comprar porque la inflación va a ir a la baja. Esta sería la... Sí, sí, yo creo que el año que viene tiene razón JP Morgan Chase, vamos a estar en una inflación anual del 40%, y esto puede dejar descolocado a mucha gente que acostumbrada, que convenía tomar créditos, tome créditos y ahora se encuentre con que el año que viene no los puede pagar. Así que ojo con estos cambios económicos tan profundos que pueden dar vuelta la billetera individual además de la colectiva. Muchas gracias, Carlos, que estés bien. Te mando un abrazo. Chau. Chao, chao.